muy contento realmente de estar aquí con ustedes. Hemos estado preparándonos ya un tiempo para estar aquí en estos días y poder entregar la enseñanza que Dios tiene para nosotros en estos días. Pero aprovechen el tiempo, hermanos. No solamente es un tiempo donde vamos a recibir ciertos principios que nos van a ayudar en nuestro caminar con Dios, pero también es un tiempo de comunión. Me gusta más el concepto que presenta el pastor Wilson, que es el concepto que nosotros también presentamos en la iglesia hoy. Nosotros ya no le llamamos retiros espirituales, sino son campamentos de verano, porque aprovechamos el tiempo para ser instruidos, recibir consejos de la palabra, pero también para compartir con los hermanos y buscar esa unidad que Dios quiere en medio de nosotros. Amén. Ya me conocen, pero venir aquí a Dracude para mí es siempre especial. Yo me convertí en el año 1995. Después de mi conversión estuve un tiempo también alejado de la iglesia. Pero este lugar es el primer lugar donde yo tuve mi primer retiro espiritual. Este lugar es el lugar donde yo recibí por primera vez el bautismo del Espíritu Santo. En este lugar también el pastor Eduardo, mi pastor, fue quien me casó a mí, a mi esposa. Así que este lugar tiene mucho sentimiento y tiene mucha importancia para mí. Retornar a Dracuden para mí es siempre algo especial. Es imposible decir que no a Dracuden. Dracuden ha marcado mi vida espiritual en muchos aspectos y realmente me siento bendecido de estar aquí con ustedes. Quiero tomarme un poquito de tiempo. Yo normalmente quiero tratar de mantenerme en un tiempo de un máximo de 40 a 35 minutos, pero hoy día quiero tomarme un poquito más de tiempo, si me lo permiten. Quiero que conversemos, no quiero predicar, y si me siente que comienzo a predicar, por favor llámeme la atención. No quiero predicar, quiero poder enseñar, quiero conversar con ustedes, porque creo que es un tema muy importante, es central. Este tema es central para la vida de la iglesia, la vida personal de los individuos que conforman la iglesia. Este tema, la obediencia, es central. Para mí la vida en Cristo nos otorga un vehículo de transporte en la vida. Y así como la oración es la llave que abre la puerta del vehículo, la obediencia para mí es el motor que impulsa al vehículo a llegar al lugar donde Dios me quiere llevar. ¿Qué estoy tratando de decir? Que no es suficiente orar, hay que obedecer lo que Dios ha dicho. Porque si no, no vamos a poder alcanzarnos hacia esos propósitos que Dios tiene establecidos para nosotros desde antes aún nosotros existir, de acuerdo a la Escritura. La Biblia dice que Dios nos ha escogido aún desde el vientre de nuestra madre, y para nuestra vida hay un propósito específico al cual es imposible acceder. Escúchenlo bien. Es imposible acceder si no tenemos la capacidad, la disposición, la entereza, la valentía, la integridad de obedecer lo que Dios ha dicho. Nosotros podemos nacer, crecer, vivir y morir en una iglesia y no obedecer a Dios. Es una cosa muy distinta ser miembro de una iglesia, congregarse en una iglesia, creer en Dios, amar a Dios. Y una cosa muy diferente es obedecer lo que Dios está diciendo para nosotros en este tiempo y para nuestras vidas. Es la diferencia entre un cristiano que camina hacia adelante y un cristiano que está detenido en su crecimiento espiritual. Es la obediencia. Y yo conversaba, porque ya hace un tiempo atrás sé el tema que se iba a tratar, y yo no sé al pastor Wilson, pero a los que predicamos y enseñamos, cuando se nos da un tema siempre estamos ya durante el mes y el tiempo anterior meditando, reflexionando. Cualquier texto que leemos lo queremos asociar rápidamente, cómo lo puedo utilizar en lo que voy a predicar el próximo mes o la próxima semana. Y en las semanas que he estado meditando en este tema, he conversado con mucha gente, como uno normalmente acostumbra a hacerla, y una hermana de la iglesia me decía: tengo un hijo que ha nacido en el Evangelio, que conoce las cosas de Dios, al cual se le ha instruido, pero no está caminando en las cosas de Dios. Y este muchacho ha venido a casa quejándose de que ha llegado un momento a una etapa de adultez en su vida, donde él tiene que trabajar, mantenerse, sostenerse, y todo esto juntarlo con lo que significa ser un joven, ser un adulto. Y dice: no tengo fuerzas y me siento cansado, llego cansado del trabajo, el dinero no me alcanza, no puedo hacer todo lo que quiero. Y la mamá le aconseja: hijo, pero tienes que orar. Y la mamá, la hermana de la iglesia me decía: pastor, yo le aconsejo a mi hijo que ore.
Y yo le dije, hermana, aconséjale que ore, pero también aconséjale que aplique el consejo de la palabra de Dios en su vida. Porque la Biblia dice en Mateo 6:33 que a los que buscan a Dios, ¿se entiende? Tú puedes vivir orando el resto de tu vida. Tú puedes vivir pidiéndole a Dios cosas. Puedes 30 años vivir orando por lo mismo y no lo verás. Porque la Biblia dice, según el consejo de Jesús, que aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia, a ellos son a los que se le añaden todas las cosas que necesitamos. Y Jesús no está hablando de autos, de casa, no está hablando de un gran trabajo o una gran profesión a nivel académico. Jesús está hablando de aquellas cosas que únicamente Él nos puede proveer, que es paz, que es gozo, que es descanso, que es reposo, que es confianza en medio de angustia. Esas cosas no se pueden comprar en una tienda. Ya estoy predicando. Esas cosas solamente las puede entregar Dios. Y a los que tenemos caminando ya un tiempo en esto, porque soy más viejo de lo que me veo, hemos aprendido, hermanos, porque Dios es amor, pero Dios siempre tiene la intención de ayudarnos y bendecirnos. La intención principal de Dios es que nosotros disfrutemos de lo que es tener una relación con Él. Dios tiene sistemas pedagógicos de enseñanza que son bastante diferentes a lo normal. Dios siempre aprovecha nuestras propias decisiones para enseñarnos, para poder alcanzar las bendiciones de Dios en nuestra vida. Pero yo quiero poner un texto como base. Tengo muchos textos, si tienen papel y lápiz lo pueden sacar, porque quiero ser bíblico en lo que voy a hablar en esta mañana. Porque uno de los grandes problemas que yo me he dado cuenta, errores que cometemos incluso los que predicamos, que nos dejamos afectar por un texto, por un tema, y predicamos desde allí, pero a veces utilizamos la Biblia menos de lo que deberíamos utilizarlos en nuestra predicación. Pero hoy día Dios ha propuesto en mi corazón que quiero fundamentar las cosas que voy diciendo en lo que está escrito en la palabra, porque si hay algo a lo que el hombre debe obedecer es a lo que está escrito, no a lo que el hombre que está frente a ellos nos está diciendo, sino lo que Dios dijo en su palabra. Amén. Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Yo voy a leer primero de la Reina Valera de 1960, pero después quiero también que leamos el mismo texto en la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional es muy interesante porque le da, tiene una forma de escribirse que nos ayuda a entender tal vez con más claridad lo que Dios nos quiere decir. Dice así: y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Pregunta Samuel. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de sus carneros, dice la Nueva Versión Internacional. Samuel respondió, ¿qué le alegra más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Pregunta Samuel. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención, escucha esto, más que a la grasa de carneros. Y yo quiero pararme ahí un momento porque Samuel está haciendo una pregunta. Samuel le está preguntando a Saúl, ¿qué es más importante crees tú para Dios, Saúl? ¿Es que tú le traigas ofrendas y sacrificios, que le des cosas? ¿Eso es lo más importante para Dios? ¿O crees tú, Saúl, que lo más importante para Dios es obedecer lo que Él dice? Y es interesante porque referencias a los estudios bíblicos nos enseñan de que el texto en sí no está desechando la ofrenda, porque Saúl no está diciendo no es importante darle algo a Dios. Eso no dice Saúl. Saúl le hace una pregunta, él reflexiona en esta situación. Él dice, ¿qué crees tú Dios valora más? Él le dice,
lo que Saúl está enseñando es, para Dios sí es importante que tú traigas ofrenda y sacrificio. Para Dios sí es importante, y si lo traemos, hermanos, a nuestro tiempo actual, lo que la Biblia nos está enseñando es, para Dios sí es importante, hermano, que tú traigas ofrenda, que tú traigas diezmo, que tú hagas sacrificio, que tú hagas obras de caridad, que tú presentes el evangelio, que tú vivas en amor, que tú te congregues, que participes de la vida de la iglesia. Para Dios esto sí es importante, pero lo más importante para Dios es un corazón obediente. So, la gran pregunta que la iglesia tiene que hacerse es: ¿por qué yo hago lo que hago? Porque muchas veces, después de un tiempo en la vida de la iglesia, vivimos por autopiloto. Yo sé que el domingo debo ir a la iglesia y el culto dura 1:30, 2 horas. Y después el cafecito y la oración de la semana, el estudio de la semana. Y yo actúo ya sin darme cuenta y participar de lo que estoy haciendo. Es una cosa inercia, hay inercia en mi vida espiritual. Y no realmente estoy preguntándome por qué yo hago lo que hago. Y lo que Dios está buscando en este tiempo, hermanos, es gente que tenga un corazón obediente. Tus buenas obras, hermanos, tu participación de la vida de congregación son importantes para Dios. Sin embargo, Dios valora más un corazón obediente. Hoy, hermanos, todo es relativo. Hoy todo es cuestionable. La gente en el mundo en el cual vivimos ha aprendido y tiene una capacidad increíble de adquirir conocimiento. Bendito sea el Internet y Wikipedia, pero eso no es todo. A mi hermano le encanta el Wikipedia y a mi esposa también. A mí me encanta el Wikipedia, porque acá una pregunta dice: ¿cuántas escaleras tiene, no sé, el muro chino? Está. En 1 minuto lo tiene. Cualquiera creería que... Ayer nos preguntábamos, ¿cómo hacía la gente cuando no existía el Wikipedia? La gente se pregunta hoy día, ¿cómo podían adquirir conocimiento? Hoy día todo es cuestionable, hoy día todo es relativo. Hoy día, si tú te sientes bien viviendo como estás, lo importante es que te sientas bien. Disfruta de la vida. De esa manera, esa filosofía que existe en el mundo hoy día, ha invadido también la vida de la iglesia. En ciertos momentos en la iglesia hay un espíritu de relatividad, donde lo que no entiendo, lo cuestiono, y si no me complace, no lo obedezco. Pero la Biblia nunca enseñó que nosotros debemos obedecer si entendemos. La Biblia siempre enseñó que hay que obedecer, independientemente de que yo entienda o no, yo tengo que obedecer lo que escrito está. Porque la obediencia a Dios es en el único lugar que yo encuentro la bendición de Dios. Amén. Así es. ¿Se está entendiendo esto, hermano? Porque tú puedes matarte ayunando, orando, leyendo la escritura, pero si lo que recibes no lo aplicas en obediencia, tú no vas a ver el resultado de la mano de Dios proveyendo tu vida, tu casa y tu familia. Por eso es que los cristianos, hermanos, la gran diferencia entre nosotros y los que no creen en Dios como nosotros, es que nosotros podemos vivir incluso en medio de situaciones críticas y difíciles, confiados en que Dios va a obrar en mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo obediente a Dios. Amén. No quiero predicar, pero siempre pasa. La costumbre de este sistema debemos enfocarnos, hermanos, en esto reflexionaba también. Mi intención en esta mañana, hermanos, para empezar el tema de obedecer, es cuando terminemos hoy día, es que hayamos tocado conceptos y principios desde la perspectiva de Dios, que señalan a lo que para Él significa obedecer, no para lo que el hombre significa obedecer. Porque hay una gran diferencia entre qué el hombre opina de obediencia y qué Dios opina de obediencia. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Y la intención mía en esta mañana es revisar juntos a través de la Biblia principios desde la Biblia que señalan a lo que Dios quiere decir cuando habla de obediencia, no lo que nosotros opinamos, sino lo que escrito está en la palabra. Amén. Entonces, yo quiero reflexionar en algo, hermanos, para darle un más peso a esto. Yo le he conversado al pastor Wilson, hemos conversado de esto, he conversado con gente, pastores, hermanos, amigos, llámalo como quieran, donde hablamos de
un propósito eterno de Dios para la iglesia en este tiempo, hermanos. Hay que dejar algo muy claro. Somos la iglesia de los últimos tiempos. ¿Ok? Nosotros tenemos una encomienda para la cual nosotros hemos sido escogidos que debemos cumplir en este tiempo. En esta nación, en este país, hemos sido llamados, traídos desde tierras lejanas para cumplir con un propósito que es de Dios, no es nuestro. Algunos de nosotros creen que vino aquí para adquirir una mayor posición, tener mejor trabajo, poder tener estabilidad, poder tener paz, si es que veníamos de problemas de guerra o terrorismo en nuestros países, como pasó en mi país. Pero la verdad es que esas fueron las excusas que nos trajeron aquí, pero no el propósito que nos trajo aquí. Porque el que entendió que mi vida tiene un propósito, un sentido, desde antes de yo nacer, sabe que aunque yo venga creyendo que es por terrorismo, en Dios hay un propósito que existe para mi vida desde antes de yo haber llegado al mundo. Eso quiere decir que todo lo que ha pasado en mi entorno pertenece a un plan divino de Dios que tiene una única intención, que es que el reino de Dios sea manifestado en este tiempo a través de mi vida. Amén. ¿Se entiende lo que quiero decir? Dios nos ha traído porque Él quiere bendecir a Suecia, para bendecir a Suecia, y la herramienta de Dios, estoy predicando, hermano, gracias. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Necesito tomarlo con calma, pero es que estos temas a mí me interesan mucho. Porque el pastor Wilson, le hemos hablado. Cuando yo comencé a trabajar en el ministerio, Dios propuso algo en mi corazón. Renzo, necesitas identificar los errores que hasta hoy se han cometido y proponerte, con mi ayuda, establecer y entregar fundamentos que nos ayuden a mejorar lo que no se hizo tan bien. No todo está mal. Porque los que vengan después de ti, Renzo, identificarán los errores que tú estás cometiendo y ellos tomarán el relevo y mejorarán la obra. Una de las cosas que yo identifiqué es que vivimos en un tiempo donde hay muchos miembros integrantes del cuerpo de Cristo que tienen mucho amor y pasión por Dios, pero que no siempre han sabido obedecer lo que Dios dice. Han oído, han creído, pero no han obedecido. ¿Se entiende? Por eso es que no es extraño ver a tanta gente en las bancas de las iglesias sentados sin crecer espiritualmente. Porque el crecimiento espiritual es únicamente el resultado de vivir tomado de la mano de Dios, prestando atención y obedeciendo a lo que Él dice. Por eso yo me necesito tomar un tiempo. Yo creo, hermanos, que estamos llamados a un propósito eterno para este país. Amén. ¿Se me entiende? Eterno. Dios no te ha traído, hermano, solamente para que tú tengas casa, auto, trabajo. Esos son los recursos que tú necesitas para cumplir con el propósito que Dios tiene para ti. Dios se va a encargarte de darte lo que tú necesitas: casa, trabajo, estabilidad, economía, que sientas paz. Pero todo eso son los recursos para cumplir tu propósito. Tu propósito es que tú seas una herramienta de Dios para bendecir a este país. Entonces yo propongo, y lo que Dios propuso en mi corazón, es que tenemos nosotros como iglesia subir un nivel más de madurez en nuestra relación con Dios y dejar de valorar tanto las obras que yo hago y analizar mi corazón y decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Lo hago porque quiero obedecer a Dios o lo hago simplemente porque ya estoy acostumbrado a vivir de esta manera? ¿Se entiende? Hoy día, por ejemplo, uno puede estar participando, uno puede estar envuelto en muchas actividades sin participar, sin ser partícipe de ellas. Por ejemplo, yo sé que el camino a Dracuden, desde que nosotros veníamos hasta hoy, ha cambiado. Hay una rotonda en un lugar que no existía antes, hay que dar una vuelta a la mano izquierda que antes no se daba, y hoy día tuve que estar muy atento en mi proceso de transporte de mi casa hasta aquí, lo cual no necesitaba hacer antes. Yo no sé si te has dado cuenta a veces cuando sales con el auto de un lugar a otro y cuando menos cuenta te das, ya llegaste y no te diste cuenta de nada.
¿No viste el edificio que antes era verde que ahora está azul? No te diste cuenta porque tú pasas por ahí y ya no estás participando del proceso de transporte. Hoy día tuve que estar atento. Y yo creo que es lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo. Necesitamos estar atentos y sensibles a lo que Dios quiere para nosotros, para poder abrazarnos a lo que Dios quiere y poder aplicar en mi vida el consejo de Dios para poder lograr el propósito de Dios, no mi propósito, el de Dios. Porque hay mucha gente, hermanos, hoy día en la iglesia, luchando por alcanzar sus propósitos y a veces sus propósitos no son los propósitos de Dios. ¿Se entiende? Entonces, implicaciones de la obediencia desde la perspectiva de Dios. Voy a tocar 4 cosas y quiero ir a la Biblia. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 8. Ese era mi hermano, no sé. Estaba ahí, no sé. Avísenme, hermano. Es que ¿sabe qué pasa? Que a veces, yo una vez, hace mucho tiempo atrás, en una de estas crisis espirituales con Dios, uno cuando es pastor, no sé pastor si le ha pasado, se mete en tantos problemas, a veces te invitas a problemas que nadie te invitó, y de repente sales sufriendo y golpeado, y abres la boca cuando no la tienes que abrir, y todo para hacerle el bien a la gente, ¿no? Tiene el corazón de pastor y se mete a dar consejos donde ni te preguntaron y de repente dice, ¿usted quién es? Y yo me acuerdo que le decía a Dios una vez, Señor, ayúdame a callar la boca. Señor, porque a veces cuando abro la boca, por querer hacer el bien, la gente lo que hace es maltratarme cuando me responde y ellos no se dan ni cuenta. Y Dios me dijo, Renzo, ¿tú qué eres? Yo le dije, Señor, no te entiendo. ¿Tú qué eres? ¿Cuál es el llamado que está en tu corazón? Señor, yo soy un pastor. Te voy a explicar para que entiendas. Entonces Dios me dijo, tú eres un pastor, ¿no es cierto? Sí, ya. ¿Tú has visto un perro? Sí, Señor. Si tú a un perro le pides que hable, ¿qué va a hacer el perro? Señor, el perro va a ladrar. Renzo, si tú al perro le ruegas que hable, ¿qué va a hacer el perro? Va a ladrar. Renzo, si tú al perro lo amenazas para que hable, ¿qué va a hacer el perro? Señor, ladrar. ¿Sabes por qué el perro ladra? Porque es perro, Renzo. Él no sabe hacer otra cosa más que ladrar. Cuando tú eres un pastor, tú no vas a saber hacer otra cosa, tú vas a pastorear. Así que aunque tú abras la boca y la gente se sienta mal, tú lo estás haciendo porque tú eres un perro. Tú no eres otra cosa. Y a veces es lo mismo en la predicación. Cuando uno es predicador, uno por más que quiere enseñar, va a terminar predicando. para que se me perdone que sigo predicando. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 1. Para obedecer a Dios, hermanos, tenemos que ser humildes. Y la Biblia muestra en Filipenses que Jesús, el Hijo de Dios, el modelo para nuestras vidas, nos muestra con ejemplo qué es ser humilde. Él era Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo. Y Él no escatimó ni un segundo en dejar la posición que tenía por cumplir el propósito que Dios le había dado. ¿Se entiende? ¡Qué increíble! Jesús mismo, el Hijo de Dios, dice, a mí me da lo mismo ser Dios o no. Si mi Padre habló, yo obedezco. Y Él me dijo, tienes que ser hombre para que todos estos desgraciados se salven por ti.
Él dijo, Señor, yo voy a obedecer. La humildad, hermanos, es la característica, escúchame, yo no voy a decir que es una de las características, yo quiero atreverme a decir que es la característica que debe identificar a los hijos de Dios. La humildad. El individuo, el creyente que no tiene humildad es una persona que descalifica para obedecer. Tenemos que ser humildes. La humildad es importantísimo para obedecer. ¿Sabes por qué, hermanos míos? Porque van a haber momentos en tu vida donde lo que diga Dios no lo vas a entender, y si no tienes humildad no vas a poder obedecer. Yo voy a hacer aún más. No te confundas, hermano, porque yo en esto soy muy cuidadoso cuando hablo con la gente. La gente dice, yo obedezco a Dios. Hermano, si tú no puedes obedecer al hombre que Dios escogió para guiar tu vida, tú no puedes obedecer a Dios. Porque ¿cuánta de la gente se nos va de la iglesia, pastor, diciendo, yo le hago caso a Dios? ¿Cuántos se nos han ido? ¿No es cierto? Y hay, porque la Biblia a nosotros nos entrega principios que son importantes entender. A veces nos quedamos pegados en las historias de la Biblia, pero toda historia en la Biblia tiene un principio de vida para nosotros. Hay que entender el principio. ¿Okay? El principio. Ejemplo, quiero dar un ejemplo. Cuando Jesús le dice, cuando viene el discípulo y le dice, Jesús, tu madre está allá y te está llamando. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la palabra de mi Padre. ¿Qué está diciéndole Jesús? Tienes que escupir a tu madre, tienes que odiar a tu madre, tienes que pisotear a tu madre. No, Jesús está dando un principio. A tu madre tienes que respetarle y honrarla. Pero lo importante en este asunto es cuál es el orden en tu vida. Ese es el principio que Él está entregando. No está diciendo desecha a tu madre, el que no, ¿cómo dice la escritura el teólogo? Los teólogos, el que no es digno de despreciar a su madre, a su padre, no es digno de mí. Él no está diciendo bota a tu madre, deséchala. No. Él está entregando un principio. O sea, Jesús está haciendo una comparación de cuál es la importancia verdadera para él. No está diciendo rechaza y humilla a tu madre, hónrala y respétala, pero que no sea lo más importante, porque lo más importante soy yo. Es un principio, ¿ok? Es un principio. Y hablando de principios, creo que me voy volando de lo que quería decir. El principio es: lo importante es atender al principio que Dios nos está dando. Cuando Jesús nos habla, nos muestra con ejemplo la humildad, el principio de la humildad es lo más importante. Lo que Él nos está tratando de comunicar es la humildad. Es imposible obedecer, hermano. Es imposible obedecer si no tienes un corazón humilde. Hoy en día hay demasiados creyentes, hermanos, en las iglesias que aman a Dios, pero que no tienen la suficiente humildad para obedecer. Es más, te voy a decir algo. Hay muchos cristianos con mucho conocimiento de las cosas que ellos saben deberían hacer, pero como no tienen la suficiente humildad, no lo hacen. Y son delante de Dios. Y el pastor puede opinar lo que quiera, tu hermano puede opinar lo que quiera, tú puedes opinar lo que quieras, pero delante de Dios, cuando tú no haces lo que Dios dice, tú eres un desobediente. O sea, a Dios no le importa cuánto tú sepas. A Dios lo que le interesa es que tú obedezcas lo que Él ha dicho. Pero para obedecer se necesita humildad. Así es. ¿Y cuál es lo contrario a la humildad? Orgullo, soberbia. Y yo quiero ir a la Biblia, hermanos, porque mi intención no es meterle miedo. Mi intención es ser bíblico. ¿Ok? Yo quiero ir a la Biblia porque yo quiero darles claridad a ustedes o recordarle a ustedes lo que cuando uno no es humilde es... ¿Hay algo entre medio? Orgullo. Para los hombres, cuando no es blanco, no es que puede ser medio plomo, no medio cafecito, no. Para Dios es blanco o es negro. Para Dios es frío o caliente. Para Dios no hay cosas entre medio. Eso quiere decir que si tú no eres humilde, para Dios eres soberbio. Y la Biblia dice así, Santiago capítulo 4,
verso 6. ¿Están ahí? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escucha, quiero acoplar a lo que estoy diciendo. Para obedecer a Dios tienes que ser humilde. Si no eres humilde, eres soberbio. Y la Biblia te da un consejo. Dios dice que a los soberbios Dios los rechaza. Los rechaza. Los rechaza. Yo me encontraba más de una vez, pastor, yo no sé si usted la ha pasado. Yo creo que se le he conversado a veces. Este es para nosotros, porque yo no solamente soy pastor, yo también soy hijo de un pastor. ¿Okay? Yo también tengo responsabilidad con mi padre espiritual. Yo tengo un padre espiritual. Yo soy pastor en una iglesia, pero yo tengo un pastor. A mí cuando mi pastor me habla, yo lo honro, que es mi pastor. Él me crió, él me enseñó, él cuidó de mí. Pero a veces yo me he preguntado, cuando la gente nos pregunta, nos viene y nos dice, pastor, he tomado una decisión, después de un tiempo de oración, y analizando la situación actual de la iglesia y de mi familia, he llegado a la conclusión, pastor, que lo mejor es que yo me vaya de la iglesia. Y le vengo a pedir que usted me bendiga. A veces yo, hermano, vuelvo a lo mismo, no me metí en tantos problemas por hablar cosas que no debo. Pero cuando la gente me dice estas cosas, yo hablo cosas que no debo. Yo a ese hermano, a esa hermana le dije en su momento, le dije, hermana, ¿quién es tu pastor? Usted. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo soy tu pastor? No, usted es mi pastor desde que yo vengo aquí. Porque la decisión que tú estás tomando, no la conversaste conmigo. Tú nunca hablaste conmigo. Tú estás tomando una decisión en base a cosas que tú crees haber entendido y me pides a mí que yo lo bendiga. Cuando la Biblia a mí me enseña que yo tengo que ser cuidadoso de sobre quién yo pongo mis manos y sobre qué cosas yo oro. Si a ti Dios te dijo que te tienes que ir, me lo tendría que haber dicho a mí también. Por algo soy pastor en la iglesia. ¿Me entienden, no? Normalmente cuando toda la gente le respondes así, él te corta el teléfono y se va de la iglesia igual. En ese momento tu bendición le importa cero. Ellos creen que ya cumplieron con hablar con el pastor. Por eso yo te vengo a decir también, ahí voy a meter entre medio, pastor, de mi cosecha. Si tú te quieres ir de esta congregación, ya lo he dicho anteriormente, a la congregación donde yo pastoreo, no vayas. Cuando te enojes con el pastor Wilson, tú me puedes llamar si quieres, pastor, te doy el número. Yo voy a conversar contigo, pero yo voy a hablar con tu pastor. ¿Qué dice tu pastor? Porque lo que tú me estás contando es tu versión, es la mitad de la verdad. Yo tengo que oír la verdad completa. ¿Qué dice tu pastor? ¿Tu pastor te ha enviado aquí, te ha bendecido? ¿O vienes tú porque estás en rebelión? ¿Me entiendes? Lo quiero dejar claro, hermano. ¿Okay? Hay muchas iglesias que reciben a cualquiera. No queremos ser una de ellas. La gente tiene que aprender a obedecer así. Porque Dios rechaza al soberbio. Obedecer a Dios, hermanos, escúcheme esto, implica humildad. ¿Ok? Número 2. Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis es el primer libro de la Biblia. No, todo está mal día. Génesis capítulo 12, verso 1. Vamos a ser bíblicos. No se me ofendan porque la responsabilidad de leer la Biblia de todos nosotros, lógicamente que los que tenemos que militar, tenemos que tener más conocimiento aún, ¿no? O sea, que no estoy acusando a nadie, pero es una de las realidades de la iglesia, ¿no? Le dice, búscame el libro de Habacuc. Hermano, Antiguo Testamento. Los años de Habacuc, ¿no? Ok. Obedecer, capítulos 2
12 de Génesis, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Obedecer, hermanos, exige sacrificio. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no solamente tenía todo lo que necesitaba, sino tenía más de lo que necesitaba. Abraham tenía seguridad emocional, económica, tenía todo lo que necesitaba y un poquito más, no un poquito más, mucho más. Pero de pronto Abraham oye la voz de Dios diciéndole: sal de tu casa y deja tu familia y vete al lugar donde yo te mostraré. Abraham tuvo textualmente que sacrificar todo lo que tenía simplemente por obedecer lo que Dios había dicho. Principio número 2. Para obedecer a Dios, hermanos, esto implica hacer sacrificios. Todos los que queremos obedecer a Dios, todos, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios a cambio de que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida. Yo tengo que estar dispuesto a hacer sacrificios, porque uno de los grandes problemas con los cuales batallamos como individuos, no únicamente como cristianos, es que queremos sacrificar siempre y cuando nos cueste mucho, no duela tanto, no sea tan difícil. Pero hay que sacrificarse. Para poder obedecer a Dios tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Obedecer a Dios no siempre es una alternativa fácil. Muchas veces, hermanos, obedecer a Dios implica dolor y sufrimiento. Y eso es lo que muchos cristianos modernos de este tiempo no han aprendido. No quieren aprender, no pueden entender o no quieren entender. Obedecer a Dios, hermanos, en las cosas de Dios, hermano, no todo es color de rosa. Color de rosa es el resultado de haber pasado por un proceso de sufrimiento, de sacrificio, de esfuerzo, de dedicación. Yo siempre he dicho, hermanos, yo creo en la predicación de la prosperidad de todos los ámbitos: espiritual, económica, emocional. Yo creo que Dios nos quiere prósperos. Pero, hermanos, la prosperidad de Dios, no la de los hombres. Porque la prosperidad de los hombres se fundamenta en ven y da para que Dios te dé. Pero la prosperidad de Dios se fundamenta: ven y obedece para que tú coseches. ¿Se entiende? Esa es la prosperidad de Dios. Dios no dice: si tú me das 20, yo te voy a dar 40. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo eso. Si tú obedeces los principios de mi palabra, vamos a concluir mañana con esto. Los principios de mi palabra, entonces tú vas a poder cosechar lo que sembraste en obediencia. Pero, hermanos, para obedecer a Dios hay que hacer sacrificios. El creyente que ha madurado espiritualmente entiende, hermanos, que agradar a Dios